Hoy día voy a dedicar algunos minutos a analizar algunos aspectos que justificaron la guía clínica EPOC que acaba de salir publicada, que está en el sitio del MinSal, para ver por qué tenemos que hacer todo el equipo de salud algunas cosas que puedan tener impacto, puedan determinar disminución de la utilización de los recursos sanitarios complejos, como son los hospitalarios. El primer elemento que habría que recordar es cuál es la evolución del daño de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad extraordinariamente compleja, heterogénea, y que su definición no logra captar todas las variantes o todos los que hoy día se llaman fenotipos de la enfermedad. De ahí hay que tomar en cuenta qué elementos de estos fenotipos están influyendo en la evolución y que obligan a que tomemos algunas acciones preventivas, idealmente. Esta enfermedad se caracteriza por exacerbaciones. El elemento clave de esta enfermedad son aumentos progresivos de la pérdida de la capacidad respiratoria, acompañados de periodos agudos en los cuales estos síntomas aumentan y en los cuales el deterioro se acentúa. ¿Qué determina esta exacerbación? En general, limitaciones al flujo aéreo. No estamos hablando solo de obstrucción, limitaciones al flujo aéreo. Y estas limitaciones al flujo aéreo se acompañan por obstrucción de la vía aérea periférica de atrapamiento aéreo, es decir, aumento del volumen residual. Y este es fundamentalmente el causante de la hiperinflación que a veces vemos en la radiografía de estos enfermos o lo demostramos en estudios de los volúmenes pulmonares que determina la disnea. Por lo tanto, el camino a través del cual el principal síntoma de control de consulta de estos enfermos, que es la disnea, se produce es a través del deterioro de los flujos que se ven influenciados muy importantemente por las exacerbaciones. De ahí que si quisiéramos modificar la historia natural e intentar que no solo la disnea, sino que los deterioros progresivos en él, deberíamos ser capaces de controlar estas exacerbaciones. Estas exacerbaciones, que como decía, determinan una disnea, una limitación de la capacidad física, se acompañan de acondicionamiento físico. El sujeto entra a una inactividad física y esta inactividad física determina reducción de la capacidad de ejercicio. Y entra el círculo vicioso que perpetúa la enfermedad. Disnea, inactividad física, deacondicionamiento, reducción de la capacidad de ejercicio. Y por lo tanto, deterioro de calidad de vida. Y los tres marcadores quizás más importantes de esta enfermedad, que son la disnea, que causa, deterioro de la calidad de vida, es decir, su incapacidad de desarrollo normal, y las exacerbaciones son los tres elementos que determinan la historia natural y la evolución de esta enfermedad y sobre los cuales debiéramos actuar. Este es el flujograma de atención de un paciente con EPOC. El EPOC sintomático, una vez establecido la sospecha diagnóstica, debiera recibir como indicación médica, no como sugerencia, el dejar de fumar o evitar el riesgo inhalatorio si existe en el ambiente laboral, por ejemplo, y debiera comenzar una caminata a lo menos de 30 minutos al día. Se ha demostrado que esta medida simple de caminar 30 minutos al día a paso no de supermercado, sino que a paso de banco atrasado, este tiene un impacto en la calidad de vida y en la evolución de los enfermos. Una vez que identificamos a este enfermo como posiblemente portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos evaluar la severidad. ¿Por qué esto? Porque la actitud y el lugar de tratamiento va a depender de la severidad. En nuestro medio, nuestras guías diferencian los enfermos EPOC solo en dos grupos. Los grupos leves y moderados, que son aquellos que tienen un BEF1 post-broncodilatador de 50 o más %, o los enfermos que son graves desde el punto de vista funcional, que son aquellos que tienen un BEF1 post-broncodilatador menor del 50%. Pero además, en este grupo leve se incluyen aquellos enfermos que, teniendo un BEF
decir, presentan menos de 3 exacerbaciones en el último año. Si el paciente presenta un BEF1 menor del 50 o presenta 3 o más exacerbaciones por año, se cataloga como inestable. Y este grupo, grave o inestable, entonces debiera ser derivado al nivel secundario. Es decir, debiera comenzar su manejo en el nivel secundario y vamos a ver por qué. El leve o moderado debiera ser tratado fundamentalmente en el nivel primario. ¿Cuál es la primera aproximación de tratamiento? El uso de broncodilatadores, salbutamol y o ipatropio, es decir, broncodilatadores de acción corta, según necesidad inicialmente y hasta 4 veces al día, solos o asociados con posterioridad. Hoy día ha ido ganando lugar la movilización o el desplazamiento de los broncodilatadores de acción larga hasta este lugar. No existen todavía estudios controlados que demuestren la eficacia comparativa que sea valiosa como para iniciar siempre con broncodilatadores de acción prolongada. Por lo tanto, aún conservamos en nuestro medio el uso de broncodilatadores de acción corta, pretendiendo que mantener el control de la enfermedad. Si este paciente perteneciente al grupo leve o moderado, estable, tratado con esta asociación o con medicamentos broncodilatadores de acción corta, se controla adecuadamente, este enfermo debe ser incorporado en el programa ERA en forma regular en atención primaria y debe continuar su evolución. Si no cumple los criterios de control que veremos a continuación, este enfermo debe ser derivado a nivel secundario, aunque tenga un BEF mayor del 50 y no presente 3 exacerbaciones o más al año. Y la razón es que hay probablemente comorbilidades o problemas agravantes en el manejo de estos enfermos que el nivel secundario debe considerar. Es decir, pacientes leve o moderado estable que no logran respuesta adecuada debe ser derivado al nivel secundario para que este, con tecnología a veces un poco no alcance la atención primaria, sea evaluado. Ya en el nivel secundario, cuando el enfermo no logra el control, este enfermo, al igual que en el nivel primario estable, debiera comenzar su etapa de rehabilitación de baja intensidad. Esperamos que este año puedan tener instalado en todos los centros del país la rehabilitación de baja intensidad, porque este es uno de los mecanismos para romper el círculo vicioso de la mantención de la enfermedad. ¿Qué se hace en el nivel secundario? En el nivel secundario, después de evaluar las comorbilidades, y aquí aparece jugando un papel muy importante las cardiopatías, la presencia de reflujo gastroesofágico, y una cosa que vamos a hablar en alguna oportunidad es la presencia de un componente atópico, es decir, los enfermos alérgicos portadores de EPOC son más sintomáticos que los no alérgicos y suelen comportarse como graves o inestables. Una vez evaluadas estas condiciones idealmente controladas, el enfermo puede pasar al uso de broncodilatadores de acción larga, ya sean beta-estimulantes, salmeterol o indacaterol, o anticolinérgicos, en nuestro medio en este momento, tiotropium. En un subgrupo de pacientes que presentan exacerbaciones a repetición, debe considerarse la utilización de corticoides inhalados, es decir, tratar de postergar la aparición de las exacerbaciones. ¿Para qué? Para lograr un control adecuado, que significa mantener un paciente sin riesgo vital. Si esto lo logra el nivel secundario, debe derivar este paciente, aunque sea grave e inestable, bien controlado, a la atención primaria. Es decir, el flucograma dice que en la atención primaria debieran estar los pacientes leves y moderados estables y aquellos inestables o graves que logran control adecuado con terapia de broncodilatadores de acción prolongada y o corticoides inhalados. ¿Cuáles son los criterios de control y derivación? Todo paciente grave o estable se considera que tiene un BEF menor del 50%, que tiene disnea menor de 3 en el EMARC o un score de 5 en la escala de disnea de Ward,
si tiene cor pulmonares descompensado, si su hematocrito es mayor del 50%, si tiene una insuficiencia respiratoria crónica caracterizada por una PO2 menor de 55 milímetros de mercurio respirando aire, si ha estado hospitalizado en el último año por causa respiratoria o tiene 3 o más exacerbaciones y además si tiene una desnutrición, un índice de masa corporal menor de 25, este enfermo debiera ser considerado como de tratamiento de especialidad y con mayor control. Deben permanecer en el nivel secundario los pacientes inestables, aquellos con comorbilidades severas o descompensadas, y aquellos que, o con oxígeno dependencia, se envían a su domicilio, pero deben continuar siendo supervisados en el nivel secundario. Por lo tanto, se considera control inadecuado el uso de esteroides orales, aunque el enfermo esté estable, la intolerancia a la terapia indicada o los antecedentes de hospitalización. Por lo tanto, esta es una enfermedad crónica en que todo el equipo de salud debe coordinarse y el papel del paciente en cuanto a la modificación de sus hábitos, como son el hábito tabáquico, el manejo de la contaminación intradomiciliaria, el sedentarismo, la actividad física programada en programas de rehabilitación de baja intensidad, son, junto con la farmacoterapia, elementos muy importantes para tratar de enlentecer el paso de esta enfermedad y tratar de que este grupo no siga aumentando y siga presionando por una calidad de vida de más mala calidad y recursos sanitarios complejos. Gracias.